Bien, yo voy a iniciar durante el año anterior, específicamente en el mes de diciembre. Yo estuve compartiendo con el equipo pastoral y también con el equipo ministerial y también con el equipo diaconal con respecto a la profundidad que debe tener la iglesia. Porque mira que a veces nosotros cuando nos reunimos, ¿no?, en reuniones pastorales, después de averiguar nuestros nombres y los lugares donde servimos, la típica pregunta que se suele hacer a nivel pastoral es: ¿cuántos miembros tiene su iglesia? Y bueno, uno se remite a una lista de membresía que se tiene, pero esa lista generalmente no es algo real. Sí, pueden haber muchas personas, una cantidad de personas involucradas en una lista de membresía, pero eso no habla realmente de la realidad de la iglesia. Yo personalmente no creo que por el hecho de servir en una iglesia que tenga una cantidad de personas sea más exitoso que Anastasio Bravo, que sirve en Cañas de Junín, que es una comunidad sumamente pequeña. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar allá. Creo que el éxito no radica en los números. Más bien sería algo lamentable medir el éxito por número. Eso dejémoslo al ámbito empresarial, donde realmente hay que medir las cosas por número, pero no es un factor determinante. Aquí está Valivera, que seguro sabrá a lo que me estoy refiriendo. No es lo mismo producción que productividad, ¿no es cierto, Vali? Yo puedo tener un inventario gigantesco y simplemente no ser productivo. Así que, de la misma manera, cuando voy a enfocarme durante lo que es este mes de enero y mes de febrero, voy a estar compartiendo los 7 pilares de una iglesia amplia y profunda. Y mira tú que la amplitud de algo, la altura de un edificio, por ejemplo, está determinada por su base, por su profundidad. No sé si me equivoco usted me corrige, pero creo que antes del 2016 el edificio más alto que teníamos en Puerto Viejo es la Mutualista Pichincha, ¿o no? Porque no sé si la Previsora es más alto que la Mutualista, pero en fin, creo yo, o el Palacio quizás más alto, no sé. Pero bueno, usted sabe lo que ocurrió con el edificio de la Previsora. Semejante imponente construcción se vino abajo. ¿Por qué? ¿El problema estaba porque era alto? No, el problema estaba en su base. Y muchas construcciones en el año 2016, entre ellas el Hotel Cabrera, se vinieron abajo por el problema de su base. Entonces, cuando voy a referirme en esta serie de los 7 pilares de una iglesia amplia y profunda, voy a enfocarme en esa iglesia que logró influencia en medio de la sociedad donde fue levantada, y es porque es una iglesia que tuvo profundidad. Las bases de la iglesia fueron las que le llevaron a tener una gran influencia en medio de los tiempos en que esa iglesia se desarrolló, se desempeñó, a tal punto que llegaron a ser conocidos como aquellos que trastornan el mundo entero. Entonces, quiero invitarle que usted abra su Biblia en el libro de los Hechos, y quiero también animarles para que durante este mes de enero usted se disponga a leer el libro de los Hechos, y en febrero también. Febrero, bueno, este año es bisiesto, tiene 29 días, pero si usted lee un capítulo diario en el mes de febrero, usted habrá terminado de leer el libro de los Hechos, porque tiene 28 capítulos. Y bueno, puede comenzar por este libro en el mes de enero y léase 2 capítulos y ya usted alcanzará para terminarlo. ¿Por qué? Porque yo voy a estar durante el mes de enero y febrero predicando acerca de los 7 pilares de una iglesia amplia y profunda, basado en el libro de los Hechos. Así que les animo a esto. Bien, capítulo 1 dice:
En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hasta allí la lectura bíblica. Cuando el Señor Jesús inició lo que llamamos como su ministerio terrenal, aproximadamente a la edad de los 30 años, el anuncio de Jesús fue contundente y radical. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Después de resucitar de los muertos al tercer día, según lo que registra el Evangelio de Mateo y también Marcos, lo dice en el capítulo 16, Jesús les encargó a sus discípulos que fueran por el mundo y predicaran el Evangelio del reino. Lucas, en este pasaje que hemos leído del capítulo 1, dice que el Cristo resucitado estuvo 40 días con sus discípulos enseñándoles acerca del reino de Dios. De hecho, cuando nosotros vemos en el capítulo 2 que los que creyeron y se convirtieron al Señor estuvieron en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y las oraciones, la doctrina de los apóstoles era la doctrina del reino de Dios, lo que Jesús les enseñó durante esos 40 días. Todo lo que conocemos como el Nuevo Testamento, amados, es la enseñanza del reino de Dios. Y por supuesto, esa enseñanza del reino de Dios tiene su base en los escritos de la Biblia hebrea, o lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Posteriormente al cumplimiento de la promesa que hace Jesús, esperen hasta que venga la promesa dada a ustedes, es decir, el Espíritu Santo, podemos observar que a partir de la fiesta de las cosechas, o llamada Pentecostés, la iglesia, que hasta ese momento eran tan solamente 120 personas, a través de la predicación del Evangelio, se arrepintieron y se convirtieron aproximadamente unas 3.000 personas, que según Lucas fueron incorporadas, fueron añadidas a la iglesia en aquel día. Y Lucas da un detalle más. Dice el verso 47 del capítulo 2, por favor, de Hechos: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día. Quiero que preste atención que cada día Dios iba añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Ojo con esto, porque todos aquellos que piensan que no necesita la iglesia, que no necesita la comunidad, no solamente que eso es un engaño diabólico, a mi entender, también es una presunción, y lo tercero es antibíblico. No existe tal cosa. El Señor añade, es el Señor el que añade a la iglesia los que van siendo salvos. Así dice las Escrituras. También es importante aquí hacernos una pregunta. ¿Cómo es que las personas cada día Dios las iba añadiendo a la iglesia? ¿Cómo es que iban siendo salvas? ¿Cómo? Pues, amados, el libro de los Hechos no da otra respuesta sino a través
de la predicación del Evangelio de Jesús. Usted va a leer el libro de los Hechos 2 veces, por lo menos en este año, 2 veces, y usted va a darse cuenta de lo que yo le estoy diciendo acá. Hoy empiezo con el primer pilar de los 7 pilares de una iglesia amplia y profunda. Y el primer pilar es el pilar de la predicación del Evangelio. Aunque parezca como algo sencillo, o cómo nos va a decir o nos va a explicar qué es el Evangelio, ¿será necesario a la iglesia de hoy en día decirle qué es el Evangelio? Pues lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Muchos no saben qué responder cuando la gente pregunta ¿por qué usted es evangélico? ¿Qué significa ser evangélico? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Hoy en día nosotros escuchamos evangelios diferentes. No porque haya otros, querida iglesia, no porque haya otros, sino más bien porque el original ha sido adulterado por aquellos que en la búsqueda de sus propios intereses han presentado evangelios que aparentan ser verdaderos, pero no son más que caricaturas del verdadero evangelio. Valga la oportunidad decirles que en algún momento yo ahondaré, ahora los voy a tocar de manera rápida, estos aparentes evangelios que hoy en día se pretenden mostrar como el evangelio del Señor Jesús. ¿A qué me refiero? A estas 3 clases de evangelio que se nos presentan hoy. Y por eso los he puesto entre comillas, porque son caricaturas, son falsos. El evangelio no es, amada iglesia, la seguridad y el confort del evangelio de la prosperidad, que en su premisa máxima nos dice que tenemos que hacer pacto con Dios y que como somos hijos de Dios, nosotros no tenemos por qué padecer necesidad. Tampoco es el evangelio, no es la práctica de fiestas judías del evangelio judaizante. Hoy lastimosamente hay un sector no pequeño de la iglesia que piensan que son más espirituales y que ya a Jesús resulta que no hay que llamarle Jesús, sino que hay que llamarle Yehoshua. Que a Yahvé ya no hay que llamarle Yahvé, sino que hay que llamarle Jehová o Yehuá. Resulta que ya el domingo no hay que reunirse porque hay que reunirse el día de Shabbat. Porque es Shabbat el día de el santo día. Y hoy vemos la gente en pos de todos los elementos judaizantes, pastores incluso predicando con un talit, predicando con una kipá, tocando un shofar, como que si eso de allí nos hiciese más espirituales y fuese de alguna manera el verdadero evangelio. No es así, no es este evangelio judaizante. Y un tercer evangelio que se nos está presentando allí es ese famoso evangelio progresista que acepta todas las prácticas, que acepta todas las conductas. Y lo que usted ve allí es la portada de la primera Biblia gay que apareció hace 3 años atrás, bastante tiempo atrás. Se llama Queen James, que es la versión femenina de la Biblia del Rey Santiago, la famosa versión que usan en Norteamérica, la King James. Entonces acá le llaman Queen James y esta Biblia ha sacado todos los pasajes que tienen que ver con la homosexualidad y resalta aquella historia en el libro de Samuel y dice que la primera relación homosexual en la Biblia aprobada por Dios es la relación entre David y Jonatán. Y hoy en día nosotros vemos cómo todos estos evangelios, entre comillas, están permeándose y el evangelio de la inclusión, como que si Dios aceptase todas las conductas, todas las prácticas, dejando de un lado su santidad, el Dios 3 veces santo que se nos ha revelado en su palabra. Ese es un Dios acomodado a nuestros deseos y pensamientos. Eso es idolatría pura, porque es un Dios que yo he hecho a mi propia semejanza.
La pregunta entonces sigue latente. ¿Qué es el Evangelio entonces? Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, él da una definición asombrosa del Evangelio. Y Pablo allí en la carta a los romanos les dice que él no se avergüenza del Evangelio. Ahí podríamos decir que el Evangelio es un mensaje que avergüenza. ¿Por qué es un mensaje que avergüenza? Porque resulta que el Evangelio es el anuncio de un hombre que fue crucificado. Claro, para nosotros en este tiempo y en esta parte del mundo, no tiene mayor problema que nosotros anunciemos un Cristo crucificado. Pero en este tiempo sí. Porque el morir crucificado era señal de que esa persona, en el contexto judío, era maldita por Dios. Y en el contexto pagano, gentil, era el peor de los criminales al que se le dictaba esa sentencia. Entonces, anunciar a un Cristo que muere en la cruz y que ese es el Mesías, el Dios encarnado, eso avergüenza. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, y aquí viene la definición, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y aquí viene esto, que en la mentalidad de Pablo es por medio de la predicación del Evangelio donde Dios manifiesta su poder, porque el Evangelio, que es el poder de Dios, tiene el poder como una dinamita que destruye la roca más grande y más fuerte. De la misma manera, el Evangelio como poder de Dios tiene el poder de destruir los corazones más duros, de desintegrarlo todo. Para Pablo, el Evangelio, que puede ser vergüenza para otros, para él es el mismísimo poder de Dios. ¿Por qué? Porque despierta a los hombres de la muerte espiritual y porque tiene el poder de dar una vida nueva. El Evangelio, amados, es tanto una buena noticia como una sentencia de muerte. Porque Jesús dijo que aquel que no toma la cruz, su cruz, y le sigue, no puede ser su discípulo. El Evangelio entonces es tanto una buena noticia como una sentencia de muerte. El Evangelio, amados, tiene el poder de resucitar muertos, de hacer hombres y mujeres nuevos. El Evangelio no es impotente, no es impotente. No hay nadie que crea, que acepte y se rinda ante el Evangelio que pueda seguir siendo el mismo hombre, la misma mujer. ¿Por qué? Porque el Evangelio es Cristo mismo. Es el mismo Cristo. Eso es el Evangelio. Siendo que el Evangelio es el medio por el cual Dios transforma la muerte en vida, la iglesia no debe tener una visión o un propósito distinto que el de predicar el Evangelio de Jesús. La predicación del Evangelio, aunque suene trillado, repetitivo, la predicación del Evangelio es la tarea prioritaria de la iglesia. Es la tarea prioritaria de la iglesia. Iglesia, a nosotros Dios no nos ha llamado a crear fundaciones, colegios, escuelas, hospitales, ni nada por el estilo. Nada. Nuestra prioridad, se puede hacer, paréntesis, se puede hacer, pero nunca, jamás puede ponerse por encima de nuestra prioridad. Porque las instituciones allá afuera pueden hacer, de hecho el Estado tiene que encargarse de la salud de sus conciudadanos, de la educación de sus conciudadanos. Es responsabilidad del Estado, pero nadie puede tener el encargo de predicar el Evangelio. Eso es algo que se nos ha dado a la iglesia. A la iglesia. Cosas que anhelan mirar los ángeles le ha sido dada a la iglesia. Esa es nuestra prioridad. Si seguimos con el desarrollo en el libro de los Hechos, observamos que aquellos que habían creído tuvieron esto en claro. Es más,
no les importó las consecuencias que tendrían a causa de esa labor. Porque mira que cuando el poder religioso se dio cuenta de la vehemencia, valentía, la tenacidad de los apóstoles para predicar el evangelio, ellos trataron de impedirlo, de callarlo. Comenzaron a perseguir la iglesia y desemboca en el mismísimo martirio de Esteban. Uno creería que con el martirio de Esteban allí quedaría todo, que la muerte de Esteban sería como la muestra, la prueba que les llevaría a tener temor y por lo tanto a callarlos para siempre. Pero nada de eso sucedió. Nada de eso sucedió. Mira, más bien, después de que el poder religioso de ese tiempo arrestó a Pedro y a Juan, antes, esto que vamos a leer está antes de la muerte de Esteban, mira lo que hizo la iglesia. Capítulo 4, el verso 29. 4:29. Y ahora, Señor, la iglesia está orando, mira sus amenazas, porque los habían amenazado, les prohibimos hablar en ese nombre. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Como podrá observar, los creyentes nunca pidieron protección. Tampoco pidieron conservar la vida. ¿Qué pidieron? Denuedo. ¿Qué es denuedo? Es la capacidad de hablar y hablar claro, concreto, hablar fluidamente. ¿Qué querían ellos hablar concretamente, fluidamente? La palabra de Dios, el mensaje de Dios, el mensaje del evangelio. No pidieron protección, amados, no pidieron conservar la vida. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Esa relación con Dios manifestada en la llenura del Espíritu Santo y la convicción de que el evangelio es el poder de Dios, es la palabra de Dios, llevó a la iglesia a sobrellevar no solo la persecución con toda su complejidad, sino también que cuando fueron esparcidos, aquellos que creían que los habían disipado ya y restado, lo que más bien lograron fue multiplicarlos geográficamente. Y aquí sí vamos a ver este pasaje, capítulo 11, que es posterior a la muerte de Esteban, el verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿qué hicieron? Se escondieron, se metieron en cavernas. Mira, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Se extendieron a estas zonas fuera de Jerusalén, Fenicia, Chipre y Antioquía. Traspasaron las fronteras. ¿Y qué estaban haciendo? Predicaron la palabra de Dios, pero solamente a los judíos, porque sí, había cierto temor de que los arrestaran y en el peor de los casos los asesinaran, tal como sucedió con Esteban. Pero siempre Dios tiene lo que yo llamo sus locos, los locos por Jesús. Mira verso 20, pero había entre ellos, entre los que fueron esparcidos por la persecución, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. ¿Y qué les anunciaron?
¿Qué les anunciaron? Lea el texto. Lea el texto, hermanos queridos. Yo le animo a usted a traer su Biblia. Paréntesis aquí. Lamentablemente, la proliferación de tantas doctrinas equivocadas se debe a que usted no lee la Biblia. Se lee a que usted, en el mejor de los casos, solo tiene contacto con su Biblia cuando viene al culto, si es que la trae. Si es que la trae. No es que estoy en contra de tener la Biblia en el teléfono, no estoy en contra de eso. Pero lo que sí quiero decirles es que todo hombre o mujer comprometido con la palabra de Dios no puede mantener la Biblia en el teléfono. ¿Cómo anota? ¿Cómo estudia? ¿Cómo subraya? ¿Cómo? Y cuando estoy haciendo este ejercicio, como lo hago en el estudio bíblico, de que leamos la Biblia, es por su bienestar. No es el mío, hermano. Yo ya estoy grande. ¿Me entiende? Yo estoy grande y gracias a Dios me formaron bien. Bien. Me dijeron, lea la Biblia, subraye la Biblia, escriba en la Biblia, haga todo en la Biblia. Hermanos, esto es importante, porque llegará tiempo cuando la gente no va a sufrir la sana doctrina. Tenga su Biblia. Y si no tiene una, venga, acérquese, yo le doy una. Yo invierto y le compro una Biblia y se la doy. Créalo que lo voy a hacer. ¿Qué les anunciaron estos varones de Chipre? El Evangelio del Señor Jesús. Eso fue lo que anunciaron. Y mira el verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Aquí se cumple lo de Mateo 28. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y la mano del Señor estaba con ellos, y en gran número creyó y se convirtió al Señor. Yo siempre me he cuestionado cómo pudo ser posible que la iglesia primera, la iglesia prístina, haya tenido la capacidad de llevar el Evangelio hasta lo último del mundo conocido de aquel entonces. Porque mira, es muy probable que Pablo haya muerto en el año 69. Eso puede ser 68, 69, no puede ser el 70 porque Pablo hubiese hablado de la destrucción de Jerusalén. Y los registros históricos mencionan que fue Nerón quien asesinó tanto a Pablo como a Pedro. Entonces, si en el año 69 que haya muerto el apóstol Pablo, él ya llegó a Roma, escribe una carta a los romanos muchos años atrás, pero desarrolló un ministerio en Roma porque tuvo una especie de libertad condicional mientras estuvo preso. Estamos hablando de que si Pablo llegó a Roma en el año 69, hermanos queridos, en menos de 100 años, el mundo conocido aquel entonces escuchó el Evangelio. Y a mí esto siempre me ha llamado la atención, me ha incomodado, me ha hecho también hacer una mea culpa y decir, Dios, ¿qué está sucediendo con nosotros? Porque el Evangelio en el Ecuador tiene más de 130 años y realmente mire cómo está nuestra nación. Yo no hay otra respuesta que no sea lo que dice acá en el verso, en el capítulo que leímos antes, en el capítulo 4, donde dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Estoy leyendo el verso 31, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Para mí la clave está allí. Una iglesia llena del Espíritu Santo que vivieron con la convicción de que el Evangelio es el poder de Dios. Hoy nosotros no. Y si usted es sincero y sincera consigo mismo, cuando usted tiene sus amigos, sus amigas, sus familiares que no conocen del Señor, dígame, usted les ha hablado el Evangelio, no invitarles a la iglesia, porque eso es fácil. Venga a la iglesia, dice. Eso es fácil, eso es facilísimo, pero ese no es el Evangelio. De hecho, amados, en el año 2014 que Dios me
me puso para presidir la iglesia como pastor. Meses más tarde, creo que fue en el año 2015, yo saqué el ministerio de evangelismo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se había acomodado al punto de creer que los únicos que teníamos que compartir el evangelio eran aquellos que pertenecíamos al ministerio de evangelismo. Allá ellos que vayan a compartir el evangelio. ¿Y el resto qué? Cuando la Biblia dice, Jesús enseñó, todos sus discípulos estaban reunidos ahí y le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa es responsabilidad de la iglesia, toda iglesia querida, de compartir el evangelio, que es el poder de Dios, y el evangelio es Cristo mismo. Esta iglesia estaba convencida de eso. Ellos les compartieron, miran el verso 11, les compartieron, les anunciaron el evangelio del Señor Jesús. La iglesia prístina, amados, cumplió con la comisión dada. Siendo llenos del Espíritu Santo, entendieron que es solamente y exclusivamente la predicación del evangelio lo que el Espíritu Santo usa para que los hombres crean y se conviertan, porque dice el verso 21 que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió. Y aquí permítanme también hacer una aclaración. Cuando la gente dice yo creo en Dios, no hace ningún mérito. Eso es lo menos que puede hacer un ser humano, porque hasta el diablo cree. Así que si tú crees, no eres ni menor ni mayor que el diablo. Incluso el mismo diablo y los demonios superan a muchos que dicen creer en Dios, porque la Biblia dice que los demonios tiemblan. Y cuando nosotros leemos los evangelios y vemos a los endemoniados que se acercaban a Jesús, los demonios decían, sabemos quién eres, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Lo reconocían, creían. Así que si usted cree, no es ni menor ni mayor que el diablo. Aquí dice que creyeron y se convirtieron, que es el anuncio de Jesús. Arrepiéntanse y crean al evangelio. Arrepentirse es convertirse, es volverse a Dios. Como decía el himno, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Es rendición, es de poner nuestras armas y confiar solamente. Estos hombres a quienes les anunciaron el evangelio creyeron y se convirtieron, se arrepintieron de sus pecados y volvieron a Dios. Iglesia querida del Templo Metropolitano Alianza, Dios, el Espíritu Santo, no va a usar nuestros buenos programas, por más buenos programas que sean. No va a usar tampoco nuestra vida. Aunque si bien es cierto que un buen testimonio puede producir curiosidad, pero jamás un buen testimonio puede transformar una vida. Mira, mi compañero, el que me habló a mí del Evangelio en la universidad, él tuvo un cambio radical. Yo lo pude ver en algunas cosas. Incluso le causé allí dolor por una situación X que no quiero, es bastante tela que cortar para decirse la hora, pero le causé dolor, para que él no pudiese aprobar una de las materias que estábamos viendo en ese momento por no participar de una actividad que estábamos haciendo en ese entonces. Y a mí me impactó su firmeza, su radicalidad, y no le importó perder. Y a mí me impactó eso. Pero eso no hizo nada con mi vida. Pero fue cuando se me predicó el evangelio que ante eso no pude hacer absolutamente nada. Mi vida se doblegó. Es cierto que el buen testimonio puede producir curiosidad, pero no transforma a nadie. Es cierto que un culto que agrade a Dios puede a los hombres llevarlos a pensar por lo menos en Dios, pero no los va a transformar. Por eso, lo que el Espíritu Santo usa
es la predicación del Evangelio. Querida iglesia, no son nuestros programas, mucho menos nuestra infraestructura. Es la predicación audible, personal del Evangelio, lo que el Espíritu Santo usará para transformar a las personas a nuestro alrededor. Iglesia, tienes que tener en cuenta estas tres cosas: que el Evangelio no reforma la vida, el Evangelio la transforma. Un craso error es pensar que necesito predicarle el Evangelio al que es borracho, al que su hogar se está casi que acabando, al que tiene una vida miserable, como que si el Evangelio fuera exclusivamente para sacarlos de una condición. Si tú piensas eso, tú no has entendido lo que es el Evangelio. No has entendido. Jesucristo no vino para que los borrachos dejen de ser borrachos, para que los adúlteros dejen de ser adúlteros, los mentirosos, los ladrones dejen de hacer eso. Jesús no vino para eso. No vino para mejorar hogares, no vino para que las vidas sean más chéveres, más lindas. No vino para eso, iglesia. Nuestro problema no es moral. Nuestro problema es legal. Nosotros estamos bajo el justo juicio de Dios. No es moral, es legal. Y por eso necesitamos un Salvador. Y Él murió en la cruz y derramó su sangre. Es para perdón de nuestro problema legal. Pagó el precio de nuestra redención. Ese es el Evangelio. Usted puede ser una buena persona, pero te vas a ir al infierno como el más degenerado de este mundo si no rindes la vida a Jesucristo. Si no te arrepientes y te conviertes a Él. El Evangelio no reforma vida. El Evangelio transforma la vida. Mira capítulo 9, verso 1. Capítulo 9 de Hechos. Yo le voy a dar tiempo para que usted vaya allí. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mira, este hombre perverso, este fue el que consintió en la muerte de Esteban. Este fue el que apoyó y aprobó la muerte de Esteban. Este hombre no estaba contento con la muerte de Esteban, sino que procuró seguir y perseguir a todos aquellos que eran discípulos de Jesús y pidió cartas para que los pudiese traer presos a Jerusalén. ¿Y qué pasó? Verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Este hombre violento, implacable, es el mismo hombre que escribe, ahora acompáñame por favor, y yo te voy a dar tiempo, Gálatas. Capítulo 2, el verso 20. Abra su Biblia, busque. Quizá va a haber la oportunidad para jugar carrera bíblica, un premio al que llega primero. Gálatas 2:20. Este hombre que le dice a los sumos sacerdotes: denme cartas para traer presos a estos impíos en su mentalidad. Este hombre, años más tarde, dice esto. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy, ¿qué dice? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ¿qué? Sino que Cristo vive en mí. El Evangelio no reforma la vida. El Evangelio la transforma. El Evangelio no arregla la vida. El Evangelio la hace nueva. Vamos a Hechos nuevamente, capítulo 19. Hechos 19. El verso 18.
Y muchos de los que habían creído venían, mira, confesando y dando cuenta de sus hechos ante la predicación de Pablo en Éfeso. Muchos, dice, de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Mira el verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. El evangelio, mira, no arregla la vida, la hace nueva. La gente quemó aún cuando todo esto tenía un valor económico que Lucas dice. Imagínate este precio, 50,000 piezas de plata. Solamente para que tengas en cuenta que un denario era una pieza de plata y era el salario de un día. 50,000 piezas de plata, haga la relación. Haga la relación. ¿Cuánto dinero había acá? Pero aquel que encuentra a Cristo, nada tiene mayor valor que Cristo, porque el evangelio no arregla la vida, la hace nueva. Nuevo pensamiento, nueva manera de sentir, nueva manera de actuar. El hombre, la mujer, que se han arrepentido, que han creído, que se han convertido al Señor, tienen nuevos deseos, los placeres, como decía el himno, los placeres he dejado porque hay nuevos placeres. Amados, hay nuevos placeres. Los placeres que teníamos sin Cristo no se compara con los placeres que tenemos en Cristo. Para mí esto es placentero, por ejemplo. Para mí, desde el año 99 que Cristo Jesús vino a mi vida, el placer mayor es estar en la iglesia. Servir, proclamar, predicar, enseñar. Esos son los placeres. La vida matrimonial, el placer que le da Dios a la vida matrimonial, el placer que es consecuente, no es la finalidad. Jesucristo, vuelvo y repito, no vino para que yo tenga un buen matrimonio, es consecuente, no es la finalidad. Él vino para yo ser un hijo de Dios, para estar con Él por toda la eternidad, para eso vino. El resto es consecuente nada más. El evangelio no arregla la vida, el evangelio la hace nueva, nueva visión, nueva manera de sentir, nueva manera de actuar, nuevos placeres. El evangelio no maquilla muertos, los resucita. Los resucita, tal como dice Pablo en Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese es el evangelio, que es el poder de Dios. Ninguna religión en el mundo tiene el poder de transformar a los hombres y hacerlos nuevos. Las religiones pueden controlar a sus feligreses, puede incluso crear en ciertas áreas de su vida, hacer ciertas reformas, pero no puede hacer que sean hombres nuevos, con nuevos placeres, con una nueva visión de la vida, con un nuevo propósito. No puede lograr que sean revestidos del poder de Dios, de la misma vida de Dios. No puede lograrlo, porque eso solamente lo hace el evangelio, que es el poder de Dios. Amada iglesia, el mensaje antiguo sigue siendo nuevo hoy. Anunciar a Jesús, como hicieron estos hombres en Antioquía, sigue siendo tan presente, tan nuevo hoy como lo fue hace más de 2000 años. El Cristo que fue crucificado es el Cristo que resucitó al tercer día y ha sido exaltado hasta lo sumo. Se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla. El Cristo exaltado, querida iglesia, no es impotente. Su evangelio tiene el poder de transformar las vidas y por ende, como consecuencia, cambia la condición de la familia, de la sociedad y de una nación. ¿Alguna vez usted se ha preguntado en estos años por qué el Ecuador está sumergido en la violencia, corrupción, depravación y pobreza? Algunos dirán que son por los gobernantes. No, no es así. Mira, los gobernantes no pueden hacer nada contra esto porque ellos mismos son corruptos como todos los seres humanos. La corrupción no es un virus que se mete por allí. La corrupción es un estado del ser humano. Nosotros no somos malos porque pecamos, pecamos porque somos malos. No es por los gobernantes que el Ecuador está sumergido en lo que está sumergido. No es por falta de leyes tampoco. De hecho, el mundo entero es un caos.
No sé cuántos de ustedes en las noticias vieron este estudiante universitario de República Checa. Por lo general no se dan este tipo de cosas en Europa y hoy se están dando con mayor frecuencia. Y en República Checa, que es considerada una de las naciones europeas más seguras, este estudiante de 21 años sube a la azotea de su universidad y mata a 16 de sus compañeros con un fusil de asalto. Y escribe en su cuenta de Telegram diciendo: esta vida es puntos suspensivos, nada tiene sentido, toda la vida es dolor, voy a morirme, pero voy a causar el mayor dolor. Esa es la vida sin esperanza, esa es la vida sin Dios, esa es la vida sin sentido. Todo el mundo es un caos hoy en día. Los gobernantes, mira, no encuentran respuestas ante todos los conflictos que se están viviendo. Ya nos hemos amanecido en este nuevo año con una posible guerra entre las Coreas. El mundo es un caos. Y a menos que Dios mismo intervenga y traiga orden, el mundo seguirá siendo un caos. Y la manera como Dios interviene, querida iglesia, y quizás de todo lo que he dicho, esto quiero que quede grabado en tu mente y en tu corazón. La manera como Dios interviene en el mundo es a través de la locura de la predicación del Evangelio. No hay otra. Es la manera como Dios interviene. Dios transformó mi caos y le dio orden cuando se me predicó el Evangelio. Le dio orden a mi vida, le dio orden a mi familia, le dio orden a mi entorno y a aquellos que eran afectados negativamente por la forma como yo vivía. El Evangelio es el poder de Dios para transformar. Eso es lo que la iglesia debe tener como prioridad. El Evangelio de Jesús. Hablar de Jesús a otros, a todos los que están a nuestro alrededor. Nadie es indigno para que no le presentemos el Evangelio. Todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que ha dado a su Hijo. Y su Hijo debe ser predicado, su Hijo debe ser anunciado. La salvación que Él obró en la cruz debe ser predicada, debe ser esparcida por todos los vientos. Debemos ser, como decía uno de los signos también, trabajad, huestes firmes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Y óigalo el Averno, el reino de la muerte, y se llene de pavor, porque no es la iglesia que debemos estar metidos y temerosos por la alta violencia que vivimos. No, la iglesia no teme a eso. Jesús nos enseñó que no debemos temer a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Nuestro temor y nuestro miedo es solamente Yahvé. Él es nuestro temor, Él es nuestro miedo, nadie más. Mientras yo tenga que cumplir el propósito de Dios para mi vida en este mundo, no importa quién planee quitarme la vida, no podrá, hasta que Dios decida y determine que es el momento de mi partida. Por eso no temo, y usted no debe temer a nadie, absolutamente a nadie, ni a las circunstancias. Debemos predicar el Evangelio. Ese es el primer pilar de una iglesia que es amplia y profunda. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra. Y Señor, cada uno de nosotros, tú nos has hablado de forma individual, pero también como comunidad. Y aprovecho una vez más para decirte, perdónanos, porque a veces nos hemos centrado en otras cosas y al igual que Marta, nos hemos ocupado en muchas cosas en lugar de estar a los pies de Jesús para aprender de Jesús y tener en claro cuál es nuestra prioridad en este tiempo, en estos tiempos que vivimos, Señor. Señor, que esta comunidad y que tu iglesia reunida en Puerto Viejo tengamos un mismo sentir y seamos desacomodados por el Espíritu Santo, de tal manera que comencemos a hacer lo que tú nos has mandado que seamos y hagamos. Que nuestra identidad no tenga discrepancia con nuestra práctica de vida y que tengamos firme en claro que independientemente que seamos profesionales, obreros, amas de casa, a
todos y cada uno de tus hijos, tus discípulos, les dices que mientras hacen la tarea, prediquen el Evangelio. Señor, que tu Santo Espíritu nos convenza y ponga esta carga sobre nuestro corazón para predicarles a todos los que están a nuestro alrededor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mantente informado con las actividades de la semana. Prepárate para sumergirte en las Escrituras. Te invitamos a nuestro estudio bíblico los miércoles a las 20 horas, donde tendremos una cita con la palabra de Dios. Te esperamos. Unámonos en oración por nuestra iglesia y ciudad. Te invitamos a nuestro culto de oración todos los viernes a las 20 horas. Esperamos contar contigo en este tiempo de comunión y oración. Si ya completaste un nivel en la ruta de discipulado y deseas avanzar al siguiente, por favor comunícate con la hermana Nubia de Cerón, secretaria del Centro de Crecimiento Bíblico. Ella te dará más información sobre cómo continuar en tu proceso de formación y crecimiento espiritual. Queridas hermanas, les extendemos una cálida invitación a nuestro Ministerio de Damas. Únanse a nosotras cada primer y tercer jueves del mes a las 15:30 para compartir un tiempo de aprendizaje y comunidad juntas. Las esperamos. El domingo 28 de enero tendremos nuestra Asamblea General de Iglesia. La única convocatoria será a las 15 horas. Como miembro bautizado de la Iglesia, es su privilegio el participar de esta asamblea. Asista puntualmente. Nuestra canasta de amor te está esperando. Si deseas mostrar a otros el amor de Jesús, esta es una excelente manera de hacerlo. Cada semana prepara algo para compartir, tráelo el domingo y bendice a otros con lo que Dios te ha dado. No lo olvides, miércoles de estudio bíblico, viernes de culto de oración, ruta de discipulado, ministerio de damas, asamblea general de iglesia y la canasta de amor. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.